Muy bien, una vez concluida esta segunda unidad, que se llamó el proceso de independencia de la Nueva España, vimos las 4 fases de la independencia. ¿Qué tienes que aprender de estas fases o qué tuviste que haber tenido como cierto? A ver, en el primer momento hablamos de la iniciación, que es el donde arranca esta insurgencia. El caudillo es Miguel Hidalgo y Costilla. De él dijimos pues varias cosas, que es una figura muy polémica, donde desató, como dirían algunos historiadores, las más bajas pasiones. De haber sido una insurrección, se convirtió en una lucha de clases, donde pues fue una matazón en Guanajuato. Sabemos que Hidalgo se refugia en Guadalajara, no pudo tomar la Ciudad de México. El primer revés de Calleja se lo da en Aculco y el segundo, el definitivo, en Puente de Calderón en 1811. Entonces, de Hidalgo, pues dijimos que hay películas, que una se llama La historia jamás contada, que fue hecha en el año 2010. Hay un texto, el cual vuelvo a recomendar, que se llama Los Pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia. Búsquenlo, léanlo. El mejor historiador de Hidalgo es Carlos Cerrejón, que se llama Párroco, Maestro e Insurgente. El libro fue publicado por Clio. Hay una edición reciente en el año 2017, también pueden buscarlo. Y más allá de ser una figura importante, más bien Hidalgo está envuelto en un halo de mito. Es decir, había que hacer estudios como el de Carlos Cerrejón, donde podemos ver las varias aristas del tema primigenio de esta insurrección, y obviamente para tener la sensatez y la serenidad de hacer un estudio pues reposado sobre este líder insurgente. El segundo momento es con José María Morelos y Pavón, que es la organización. De esta organización pues vemos que, a diferencia de Hidalgo, pues Morelos es más sensato, mejor organizado, tiene pues algunas batallas, escaramuzas, pero también en el plano político, en 1813, en la cúspide de su buena estrella, hace un congreso en la ciudad de Chilpancingo, septiembre, octubre de 1813, y por primera vez en la Nueva España tenemos en concreto una declaración de independencia, que es el valor político que tiene Morelos, que es el aporte a la insurrección. Vemos que Morelos, pues además de ser sacerdote, haber sido el alumno de Hidalgo, vemos que tiene dotes de estadista. Es una persona que sus rivales reconocen su valía, el valor, lo bien organizado de las campañas militares, lo bien estructurado de su ideología política, pero vemos que por enfrascarse en pleitos con los demás insurgentes, esa estrella languidece y obviamente pues es perseguido. Ya no tiene los arrestos militares de antes, ni el poder que tuvo, porque se lo han quitado sus compañeros de revolución. Para 1815 pues es apresado y degradado en esos juicios, entregado a la justicia civil, y obviamente lo que vamos a ver que pasa es que lo fusilan allá en Ecatepec. Tercer momento de la insurgencia, vemos que se llama resistencia. A la muerte de Morelos está prácticamente finiquitado la insurgencia de 1815 a 1820. Está en su mínima expresión, que es la guerra de guerrillas, aunque, como dije en un tema anterior, pues viene Francisco Javier Mina a darle ciertos aires, cierta
novedad, pero pues vemos que por su parte los realistas, ha habido 3 virreyes, los más feroces fue Calleja, cambia y llega Juan Ruiz de Apodaca, que pone otra dimensión a la estructura política y militar. Tienen buenos contingentes o numerosos más bien de tropas peninsulares que ellos consideran que son leales, pero a la par de esto tiene Ruiz de Apodaca la idea del indulto, el cual le sale muy bien, muchos insurgentes se indultan, quedan pues muchos menos en pie de lucha, sería Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, y en la costa de Veracruz, Guadalupe Victoria, perdón. Lupe Victoria entonces queda por allá por Veracruz, pero ya no dan tanta lata al gobierno virreinal, y en 1817, basándome en el textito que es muy romántico, donde tenemos nuestros héroes nacionales, pero también se incorpora que es prestado de tierras españoles de Navarra, viene Francisco Javier Mina a darle esperanza al movimiento insurgente, pero también, como dije, personaje de Navarra que pasa de España a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Puerto Príncipe, y después vemos que en Galveston organiza ya más meticulosamente cómo irrumpir en el firmamento novohispano, desembarca en Tamaulipas y de Tamaulipas adentra ya en la Nueva España, no es bien recibido por los demás insurgentes, en donde pues vemos que pues es ese relámpago, como menciona el texto de Manuel Paino, el de Francisco Javier Mina, pues aunque sea un héroe de guerra contra la invasión francesa, muy respetado por las tropas inglesas, que se levanta en armas contra Fernando VII por haber sido otra vez monarca absoluto, pasa con este halo romántico de ser un irredento insurgente, pues algo sucede con él, pues no lo pelan mucho los insurgentes bandoleros y demás denominaciones. Hay que tener muy en claro, como la otra vez les dije, que esta noción de insurgente no es lo que siempre nos han querido vender, que quieren la independencia, quieren la libertad, sino más bien algunas personas se meten al movimiento con estas banderas de la autonomía, independencia, pero realmente nacen fechorías. Entonces, cuando llega este señor Mina, pues vemos que no se unen con él como él había pensado. Mina trae a Servando Teresa de Mier, que es un personaje pues interesante, que sí pediría pues que lo vayan ustedes buscando, leyendo las escapatorias. Hay un sermón que dice muy interesante en los últimos momentos del periodo colonial, que le causa pues que lo echen de la Nueva España y ande en un periplo muy interesante del tingo al tango, como dirían en México. Pero en fin, estos dos personajes de este momento, que es la resistencia, Francisco Javier Mina, apoyado por el padre Mier, más las incursiones que tiene Vicente Guerrero en el sur, Nicolás Bravo también, y Lupe Victoria en Veracruz, pues a esta etapa se le llama así la resistencia, porque a pesar de que tienen las ideas, he insistido mucho en el factor criollo. El factor criollo prácticamente les daría una manera de poder consolidar el sueño de independencia, que eso obviamente en la cuarta etapa, la consumación, donde pues como su nombre lo dice, ya concretan porque a fin de cuentas los criollos y algunos peninsulares, la gente del dinero, la iglesia, los comerciantes, terratenientes, mineros y este cuerpo militar novohispano
hecho al fragor de la batalla desde 1810, que ya son comandantes, que son coroneles como Bustamante, Filisola, Gómez Pedraza y otros más, bueno, y Agustín de Iturbide, se organizan mediante algunas conspiraciones que de seguro cundieron por toda la Nueva España, y las más importantes es la de Puebla, con el obispo Pérez Martínez, y la de la Profesa, que para algunos es un mito que no se realizó, pero vemos que en efecto hay en estas conspiraciones, a raíz de que 1820 ya han cambiado mucho las cosas. En España hay un levantamiento militar que aprovechan los liberales. Rafael de Riego, que es un coronel que iba a venir con Calleja en una tropa expedicionaria para someter a América del Sur, pues da el traste, no se embarcan las tropas, se rebelan allá en Cádiz, y lo que tenemos es que los liberales peninsulares se aprovechan, logran poner contra las cuerdas a Fernando VII y se ve obligado a jurar de nueva cuenta una constitución de carácter liberal que, por razones que vamos a ir viendo a lo largo de las clases subsecuentes, no quieren las élites novohispanas. ¿Qué son las élites? Es decir, los ricos, la iglesia, los comandantes militares van a ver socavados sus intereses. Recuerden que la historia se mueve por intereses de grupo, y lo que vamos a encontrarnos para esta etapa de la consumación es que la gente del dinero y la de los privilegios va a hacer concesiones. Hablamos que Agustín de Iturbide, que es lo que debes de saber, hace el Plan de Iguala con 23 artículos muy sencillitos, muy claros, para otros muy confusos, donde cada quien va a pensar que ofrecen. Por eso el Plan de Iguala es una oferta política, donde, como igual dijimos en clase, se reparte por todos lados, lo van a leer o va a ser escuchado. Entonces los sectores militares, los comandantes, pues van a apoyar a Iturbide. La iglesia pone el dinero, y este dinero pues va a servir para mantener esa lucha, hasta que en agosto de 1821 En ese mes entonces tenemos que llega el último capitán general, Juan de O'Donoghue, y Iturbide se encuentra en Puebla. Acuerdan reunirse en ese mes, por esos días, en la ciudad de Córdoba, que está próxima a la costa veracruzana, y ahí va a ser algo muy curioso, porque para los novohispanos, con Iturbide a la cabeza, Tratado de Córdoba resulta ser
un reconocimiento de jure de la independencia mexicana. Para los españoles, pues que no van a tratar esa visión, pues van a decir que México es una provincia en rebeldía. Recuerden que México es reconocido como nación hasta 1836. Entonces la visión que justifican algunos, que argumentan que Juan de O'Donoghue firmó ese tratado por varias razones. La primera, pues ya estaba perdida la región. La segunda, como ya estaba perdida, obviamente se tenía que rescatar lo que más se pudiera. Entonces rescató en algunos tratados, en algunas cláusulas del tratado, que Fernando VII viniera a gobernar en calidad de monarca absoluto, o más bien en calidad de monarca parlamentario, porque las cortes mexicanas iban a ser una constitución, o si no quisiera venir Fernando VII su hermano, o ya de perdiz su sobrino. También en ese tratado se menciona que si ninguno de los tres quiere el trono mexicano, las cortes mexicanas, llámese Congreso, tendrían la libertad de escoger quién sería el gobernante. Entonces, obviamente ahí se dio pie a los intereses novohispanos, no solamente Iturbide, sino también pues la rama borbonista, como los Faguaga, que querían ser gobernantes. También por ahí dicen que hasta un conde de Moctezuma desde España levantó la mano, ¿no? Pues ¿quién quiere ser rey? Pues yo, ¿no? Entonces vemos que esta consumación es muy incruenta. Vemos que de febrero de 1821, a razón de lo que sucede en España, pues las cosas cambian. Es una consumación donde la gran mayoría de los novohispanos pues ya no quiere estar con los peninsulares. Pueden ser varios motivos, pues que ya están cansados de la guerra, que también están cansados de las tropas expedicionarias, que están hartos de la situación política, y que por fin alguien congruente con Iturbide a la cabeza, sumando las voluntades de muchos sectores, ofrece de una manera a lo mejor muy a la mexicana la consumación. La acepta la mayoría, dicen sí a la consumación, y esta se celebra 28 de septiembre de 1821. Les he dicho que pues vean el acta de independencia, hay 33 firmas, mineros, comerciantes y los títulos de nobleza, ahí están, también Iturbide. O'Donoghue nada más está el espacio para que firme, no firma, y hasta aquí pues yo creo que tuvo que haber sido, como mencionan los historiadores que se dedican a este periodo, el 27 de septiembre, que entran las tropas trigarantes, O'Donoghue, Iturbide, ahí viene Santana, Chente Guerrero, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, Gómez Pedraza y los demás criollos que van a hacer historia, no solamente por este hecho, sino que una vez ya tenida la independencia, pues ya les toca a ellos hacer los planes, proyectos de nación, que eso sería parte de la siguiente unidad. La unidad 3 se va a dedicar y se llama la organización de una nación. Entonces, esta segunda unidad analizamos personajes: Hidalgo, Morelos, Mina, Chente Guerrero, con Iturbide, la consumación, que también fue un hito importante en esta historia mexicana, que pues va a dar varias claros oscuros, no son ni blanco ni negro, sino que hay matices. Vamos a ver entonces que estos largos 11 años de guerra pues dejaron extenuada la Nueva España, no solamente en lo económico, también en lo social y en lo político. Y el clamor para 1821 era pues la tranquilidad, que hubiera paz, que ya esto ya se calmara, lo cual pues representa el Plan de Iguala, la suma de sueños, aspiraciones, que pues hasta ahí vamos a dejarle 28 de septiembre de 1821, pues Iturbide entra a la capital con pues un porvenir por hacer, ¿no? Hay un estudioso alemán que vino a la Nueva España,
que es el barón Alexander von Humboldt, que se maravilló, hizo un texto, ensayo político del Reino de la Nueva España, que va a pesar en México como una calamidad, donde Humboldt señaló que esta región, o sea, la Nueva España, pues tiene todos los climas, todas las tierras, se puede hacer muchas cosas, y eso va a provocar, cuando lo lean en Europa y en Estados Unidos, que una vez que México quede independiente y débil, pues las potencias se van a dejar venir sobre esa región. Bien, entonces hasta aquí le paramos. Que tengan muy buen día.